Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con José Rivero, secretario general de ASI Venezuela. Está con nosotros la tarde de hoy. Hablábamos en el segmento anterior sobre las necesidades que tiene el venezolano de recuperar el salario y sobre la situación y la necesidad de un diálogo sincero en el país que pueda solventar tanto la necesidad de reactivar el aparato productivo nacional como la posibilidad de generar empleos dignos. Esta otra cosa que también ha trancado un poco el juego y es el tema de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo, próxima a su reunión anual. Quisiera saber en qué estatus está esto. El gobierno ha dicho que no va a atender ninguno de estos llamados. Hay una posibilidad de sanción por parte de la OIT, pero ya Venezuela y el gobierno han pasado por diferentes tipos de sanciones, organismos que no los están aceptando y parece esto no ser importante. ¿Creen ustedes que si avanzan en esta materia y salir de la OIT sería alguna solución o por el contrario sería seguir haciéndole más daño al diálogo en el país? En primer lugar, salir de Venezuela de la OIT sería completamente catastrófico para los trabajadores. Los empleadores tienen la OIE, que es la Organización Internacional de Empleadores. Los gobiernos como tal tienen los que son los diversos sistemas de organismos multilaterales. Es el único espacio natural para los trabajadores, es la OIT. Salir de allí sería contraproducente. Nuestra Central de Trabajadores, ASI Venezuela, promulga que se continúe. Es importante resaltar lo siguiente. Efectivamente, el ministro Eduardo Piñate indicó que no estaba de acuerdo con la enmienda de los países aprobada ahorita en marzo del 2000, en la 341 reunión del Consejo de Administración de la OIT, mas sin embargo indicaba que estaba de acuerdo con la enmienda de los trabajadores. Es importante señalar que ambas enmiendas son parecidas en más del 70%. Y sobre todo, un párrafo específico indica la necesidad de que se cree en Venezuela las mesas técnicas con observación y veeduría de la OIT. Es decir, a partir del momento en que el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, señalaba que estaba de acuerdo con la enmienda de los trabajadores, señala también que está de acuerdo con esa mesa técnica. El llamado es para usted, señor ministro del Trabajo. En este momento puede tranquilamente usted solicitarle a la OIT que se haga acto de presencia en Venezuela en base a la enmienda que usted indicó que estaba de acuerdo, que era la parte de los trabajadores. Con ello, le daremos una respuesta clara a todo el universo laboral de Venezuela. Ya está bueno de gastar, ¿cuánto? $1, menos de $1 mensual, no se puede sobrevivir con ello. No se puede sobrevivir con bonos de o el equivalente a $1 o $2 por cada descripción que le dé el Ejecutivo. Es necesario que se apliquen las medidas correctivas correspondientes. Ahora, dentro de estas medidas correctivas y dentro de lo que es el efecto que va a tener la comisión de encuesta y la decisión que se tomaba recientemente donde se están pidiendo sanciones, más sanciones para el gobierno nacional, ¿cuál es la posición de ASI? La posición de ASI es que no se aplique el artículo 33. El artículo 33 de la Constitución es claro en el sentido de aplicar sanciones e incluso hasta que puede llevar a expulsar a un país miembro de la OIT por no cumplir. El hecho de que Venezuela como país esté acudiendo a la OIT, haya entregado los informes, indica un paso pequeño, pero un paso importante para lograr que hayan cambios en Venezuela en materia de beneficio de los trabajadores, incluso también de los empleadores. ¿Okay? Entonces hay que aprovechar esa vertiente. No estamos de acuerdo en que se cierre completamente, que Venezuela quede, porque si no, entonces ¿dónde van a acudir los trabajadores? Tenemos casos ahorita como los trabajadores de la Asamblea Nacional, que lamentablemente están siendo despedidos en forma masiva. Hoy acudieron ante las instalaciones del Ministerio del Trabajo para solicitar el abocamiento del mismo. ¿Qué pasaría si el Ministerio no da respuesta? ¿A dónde acudirán los trabajadores? Es a la OIT, su espacio natural. Si quedamos fuera de la OIT sería un gran error que se cometería contra los trabajadores venezolanos. Pero esto está siendo impulsado por centrales de trabajadores que representan a Venezuela en la OIT. Sí, lamentablemente hubo centrales que estuvieron de acuerdo. Gracias a Dios, en el grupo de los trabajadores se ganó fue la conciencia. Y en el grupo de empleadores también están apoyando. Principalmente el grupo de empleadores, ¿ok? Y era lo que yo te decía anteriormente. ¿Quiénes pierden realmente más? Somos los trabajadores. Los empleadores tienen la OIE, los países, el gobierno como tal tiene los demás organismos multilaterales internacionales, pero los trabajadores tenemos nuestro espacio nacional que es la OIT. Y de allí la insistencia de estar allí. Lamentablemente hay compañeros que no entendían estos principios, espero que ya lo hayan estado entendiendo, tanto es así que en el grupo de los trabajadores la opción que fue precisamente mantenerse dentro de la OIT, salir de los espacios de la OIT sería grave para nosotros.
El gobierno hace ver que sí, que ellos se reúnen con el sector empleador, que ellos se reúnen con los trabajadores y que es falso, que no existe y no se cumple con la comisión tripartita para establecer el salario mínimo nacional. Efectivamente, ellos reconocen a otros actores dentro de lo que es el país y los salarios ni siquiera se publican en Gaceta Oficial. El tema de no aplicar el artículo 33 para evitar que Venezuela salga expulsada de la OIT es importante y fundamental porque Venezuela no puede seguir estando excluida. Pero la situación interna que está atravesando el país, donde no solamente existe Fedecámaras, está Fedindustria, está ASI Venezuela, y así como está ASI Venezuela, hay otra cantidad de centrales de trabajadores, no solamente es el partido o la central del Partido Socialista Unido de Venezuela, hay otros elementos que deben entrar allí. ¿Qué debería o cuál debería ser la fórmula para que se logre esa mesa tripartita y esté la representación de cada uno de estos actores? Lo principal es simplemente mantenernos en la OIT. ¿Qué es lo que sucede? En los 102 años de la OIT, una sola vez se ha aplicado el artículo 33 y la expulsión fue a Myanmar. Y bueno, ya vemos las consecuencias que tiene Myanmar. Más de 14 años en debate porque simplemente quedó por fuera. Las vejaciones y los daños son tremendos. En Venezuela lo podemos lograr. Estos días estuve en conversaciones con los compañeros de la CTV, nos indican públicamente que, bueno, que si se da la presidencia de la OIT, ellos estarían de acuerdo en sentarse a la mesa. Ok, eso significa un gran avance. Tú le decías anteriormente, no solo es Fedecámara, sino también Fedindustria, no solo es ASI, también está la CTV, la CSBT. Lo importante es que nos estamos poniendo de acuerdo. Todos tenemos un punto de coincidencia. ¿Cuál es? Existe precariedad salarial, existe la necesidad de reactivar el aparato productivo del país y es en base a esos dos puntos de coincidencia que estamos dispuestos a sentar una mesa que brinde resultados efectivos. No una mesa para decir, mira, nos reunimos, una foto y ya. No, una mesa que dé resultados completos. ¿Cuál sería el llamado de ustedes a los trabajadores en este momento, a todo aquel que todavía está en un puesto de trabajo formal, que no tiene prácticamente ya ningún beneficio por ir a trabajar, tampoco tiene ningún tipo de incentivo porque la mayoría de los salarios son bastante precarios y no dan para comprar ni la mitad de la canasta básica? El mensaje uno, confiar en las organizaciones sindicales, fortalecer las organizaciones sindicales y hacer presión desde cada puesto de trabajo para que el gobierno nacional se siente con la OIT. Es necesario. Las experiencias internacionales nos lo han demostrado. Bajo sistemas arbitrarios, igualito, se ha logrado cambios positivos para los trabajadores. Tenemos la fe de que lo podemos lograr, pero tiene que ser bajo la unidad de los trabajadores, la unidad de los empleadores, para que así se haga una instalación del diálogo tripartito que realmente no existe en Venezuela. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. José Rivero, él es secretario general de ASI Venezuela, estaba con nosotros la tarde de hoy. Así llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram. Nos van a ubicar como gb_economía. Feliz tarde.